El modelo de industria cultural impuesto desde hace unos años, la subida del IVA sobre el precio de las entradas del cine, del teatro, de los museos o de cualquier tipo de evento musical, y los recortes en materia presupuestarias han supuesto un duro golpe tanto para creadores como para ciudadanos. El resultado: proyectos que no ven la luz o salas abandonadas como esta que ven a mis espaldas, y una difícil accesibilidad de la población a los eventos artísticos y culturales. Sin embargo, y en contradicción, por ejemplo, la transacción de obras de arte sí que han visto rebajar su IVA de un 21 a un 10%. Hoy le vamos a tomar la palabra a Juan Diego Boto y vamos a afirmar que el pueblo tiene derecho al pan, pero que también tiene derecho a las rosas. Bien lo saben todos aquellos que siguen buscando nuevos modelos de negocio y que siguen incluso poniendo el dinero de sus bolsillos para darnos contenido sobre el que pensar. Bueno, Fran, venimos de darnos un paseo por la Gran Vía de Madrid, por el centro. Ajá. Nos llama la atención que salas muy reconocidas, que teatros que en algún día tuvieron mucha fama, hoy están cerrados. ¿Nos puedes hacer un mapeo de la situación general que vive la industria cultural? Wow. Pues bueno, yo por la percepción que tengo observo que por un lado hay un movimiento creativo muy potente al que no se le está dando el apoyo necesario. Con lo cual, pues bueno, hay una masa de gente que quiere contar cosas y que quiere decir cosas, pero hay poco apoyo para que lo puedan hacer, ¿no? Y pocas ayudas y fórmulas antiguas que no funcionan hoy día, y entonces, bueno, creo que falta hacer una revisión profunda del sistema, claro. Es una industria cultural que se nos ha impuesto desde hace tiempo, es un modelo de industria que más o menos nos lo encontramos hecho. Como reacción a eso y a esos modelos que no funcionan, se están creando otros nuevos. Vosotros, por ejemplo, estáis creando nuevas fórmulas, ¿no?, para autogestionaros. Sí, nosotros hemos tenido, ¿no?, de alguna manera, hay una parte de voluntad, por supuesto, muy importante, y luego hay una parte de obligación casi, ¿no?, de que te empujen a buscar estas fórmulas porque el camino para llegar hasta aquí donde estamos ahora mismo, encima de este teatro, o sea, de las tablas de este teatro, es muy complicado. Y sí, efectivamente se están creando, yo creo que, y vuelvo un poco a lo de antes, ¿no?, creo que hay una masa que empuja, un off muy potente. El teatro privado y el teatro público, los teatros de primera, se están empezando a hacer un poco eco de ello y están empezando a usarlo también, ¿no?, a usar esos modelos nuevos, a intentar colocarlos, ¿no? Hay teatros que lo están haciendo en Madrid, pero creo que queda mucho camino, y sobre todo lo que creo que queda es, a nivel empresarial te hablo ya, ¿no?, como miembro de la productora de Entramados Teatro, de la compañía, pues que no hay fórmulas legales que se adapten a las necesidades, ¿no? Y bueno, pues no, estamos ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Cuéntanos tu caso concreto, el caso de la productora de la que tú formas parte en concreto. Para llevar a cabo Feel Good, por ejemplo, ¿por qué procesos habéis tenido que pasar? Pues nosotros hemos tenido que volvernos locos un poco, ¿no? Porque no hablábamos de fórmulas legales, pues es muy complicado, ¿no? Pues si te quieres constituir como cooperativa o qué tipo de sociedad tienes que constituir, es muy complicado, ¿no? Hasta llegar a un punto en el que 10 personas se puedan asociar de una manera legal y puedan hacerlo todo de manera legal, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Lo hace a través de una SL, no, una cooperativa, tienen que estar todos dados de alta en autónomo, el autónomo es una pasta, gente que no tiene trabajo, ¿cómo paga ese autónomo?, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro lado, pues nosotros lo que hemos intentado es ofrecerle a mucha gente lo que teníamos. En ese proceso nadie se quiso subir al carro y decidimos tirar nosotros por nuestra cuenta, y una vez que lo montamos, hicimos el proceso al revés, montamos la función, y entonces una vez montada volvimos a invitar a muchos productores y tal. Y al final fue el teatro español, un teatro público, el que se interesó por el proyecto, y le propusimos hacer una fórmula que tampoco se había hecho nunca, que era que ellos nos diesen la cantidad necesaria exacta para montar la función, para los gastos de primer orden, sí, y que nos diesen una cantidad también para la exhibición, para cubrir nosotros los gastos de primer orden sin tener pérdidas, ¿no? Y
se adaptaron a esa fórmula y gracias a eso hemos podido tener luego pues la vida que hemos tenido con la función. ¿Cuál es la conexión? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? El líder de la oposición utiliza una. No me hagáis mucho caso, es solo una impresión. Pensa, ¿no? Sí, está en la base de datos. Localiza a Elisa, mira a ver en qué hotel está. ¿Te vas a reconciliar con ella? Haz lo que te pido, por favor. Bueno, Fran, y esto se lo pueden permitir todo tipo de artistas, porque estamos hablando, ya te digo, de una industria cultural, de un tipo de cultura que llega a las grandes salas, pero también se quedan a otro lado muchos artistas de calle que hacen microfestivales, que tienen que buscarse la vida de otra forma, otras fórmulas. ¿Esto se lo pueden permitir todos los artistas? No, para nada, claro. Esto es, nosotros lo hemos podido hacer porque el 80% de la compañía trabaja en otras cosas. Claro. Porque si tienes que vivir en estas condiciones, bueno, no puedes. Sobre todo, no puedes dar el primer paso. La inversión no la puedes hacer, para empezar. Con lo cual nunca vas a poder tener la oportunidad. Cuando hablamos del... Ahora que está tan de moda, ¿no?, el 21% de IVA y tal, no sé cuánto, a mí me parece estupendo que se tome eso como la bandera de la cultura, pero me parece que la bandera de la cultura debería ser una revisión profunda del sistema, ¿no? O sea, fórmulas que posibiliten a los actores y a las actrices y a los directores y a todos, no los que nos dedicamos a esto, poder trabajar en unas condiciones más o menos dignas y al público poder acceder a la cultura de una manera también digna, ¿no? Claro, en ese sentido también te quería preguntar, porque eres actor, eres gestor cultural, pero también eres ciudadano, ante todo eres ciudadano. Sí. No sé qué lectura puedes hacer de una sociedad o de un país o de una ciudad que limita ese acceso a la cultura por parte de los ciudadanos y que al final la cultura es uno de los primeros afectados en tiempos de crisis, ¿no?, cuando las cosas van mal. Sí, yo lo que pienso es que durante muchos años no se ha cuidado la cultura, o sea, se ha maltratado, entre comillas, ¿no? O digamos que no ha sido importante. Hay otras muchas cosas que han sido importantes y la cultura no. Entonces, de alguna manera hay mucha gente que se ha educado en esa sociedad, ¿no? Si mi gobierno no se preocupa de la cultura o yo veo que no hay incentivos para la cultura, pues yo pienso que la cultura no es importante. Eso me parece uno de los graves problemas, ¿no? De ahí que haya poca inquietud cultural. Yo creo que ahí no necesitamos, no, porque dicen, es que es muy cara. Bueno, depende, tú puedes ir al Teatro Español por 5 euros, a ver una función en la que a lo mejor hay 11 actores encima del escenario y 16 o 18 personas trabajando detrás, ¿no? Eso no es caro. Pasa que hay que conocerlo y hay que hacer que eso llegue a la gente. Y sobre eso no se está trabajando nada. Hombre, no es caro. En ese sentido, o en esos ámbitos puedes encontrar días en los que sí, ofertas, promociones, pero sí que es verdad que, por ejemplo, vas al cine y una entrada te puede costar perfectamente 9 euros. O sea, el IVA sobre el precio, hombre, claro, por supuesto, de las entradas el IVA, no para de sí, subir, por ejemplo. El IVA es, hombre, no digo que el IVA no sea importante, lo del IVA es una putada enorme, ¿no? Para todos, además influye negativamente en los que nos dedicamos a esto y la gente que, no, yo como espectador, ¿no? Eso es una, pero eso quiero decir, sobre eso creo que no hay debate, no posible, es una realidad, ¿no?, absoluta, que no puede ser que tú castigues de esa manera la cultura. Bueno, vamos a hacer una lectura positiva que yo creo que también se puede hacer y es un poco en referencia al contenido. Sí que es verdad que ahora parece que hay un pensamiento crítico por parte de la gente que crea cultura mucho más avanzado que hace unos años. O sea, estamos viendo como grupos que antes no se interesaban, musicales, por ejemplo, que antes no se interesaban por la cultura, Amaral, por el tema político y tal, sí están haciendo crítica política, vosotros también. ¿Se puede hacer también un poco esa lectura positiva o no? Sí, hombre, yo creo que nosotros somos gente que tenemos voz y no hay mejor lugar para decir las cosas que un teatro o un escenario, ¿no? Porque tienes a gente que está ahí observando, ¿no? Yo creo que es un lugar muy interesante. De hecho, yo creo que me dedico a esto por eso, porque puedes decir cosas que a lo mejor fuera de aquí pues no cobran el mismo significado que aquí. ¿Qué significado cobran aquí? Pues
yo creo que una persona que viene a ver una función de teatro o que va a un concierto sale tocada. Y ese es el significado que cobran, sale que, bueno, creo que sale mejor persona. Bueno, ¿tú crees que si hubiese una apuesta más clara sobre la cultura no tendríamos una sociedad en cierto modo tan pasiva como la hemos tenido hasta ahora? ¿O no nos encontraríamos en esta situación? No lo sé, eso sería ser un visionario, ¿no? Pero lo que sí creo es que durante muchos años se ha dado mucha importancia al consumo, al capital, ¿no? Y no a las ideas, y en general. Entonces, si le restásemos un poco de importancia a eso y le diésemos valor a las ideas, pues lógicamente tendríamos una sociedad mucho más crítica y mucho más implicada. Salimos ahora de uno de los teatros más antiguos de Madrid para pensar cómo se pueden acercar las artes a la gente a través de los espacios que nos ofrece la ciudad. Para ello vamos a hablar con Rocío Velázquez, artista, gestora, investigadora cultural y una de las coordinadoras de Espacio Pool, un proyecto que nace en los jardines de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y que aúna a expertos que, a través de microfestivales de todas las corrientes artísticas, permiten a los ciudadanos una mayor accesibilidad a la cultura. Vamos a conocer qué diagnóstico puede hacernos de forma personal sobre las actuales políticas culturales. En época de crisis la cultura suele ser una de las disciplinas más afectadas. No solo deja de ser una prioridad para determinados gobiernos, que además ciertas medidas políticas como las subidas de IVA favorecen muy poco a la creación y al consumo de todas las artes. En tu opinión, como artista, como gestora cultural, ¿qué lectura no puedes hacer de la situación de la industria cultural en estos momentos? Hombre, evidentemente yo creo que sí, que es uno de los campos que más se ha visto afectado por los recortes, pero tanto a nivel cultural como a nivel de educación, que es una base muy grande para que la cultura se desarrolle, ¿no? Y no sé si esto viene dado realmente porque consideren de que no es un bien potencial, o sea, que no vaya a dar una productividad o un resultado económico favorable, o si porque realmente les interesa un poco callar las voces, ¿no? Ya que la cultura siempre ha sido un punto de crítica a lo que es la política establecida, ¿no? Y cómo se suceden los cambios sociales, ¿no? Siempre la cultura, el arte y tal ha estado potenciando esos cambios. Y a lo mejor si a ellos no les interesa que esos cambios se produzcan, si no les interesa que la gente tenga esa voz, es lo primero que cortan, ¿no? Pero es contradictorio porque si bien es cierto que ha habido una época, incluso décadas, en la que los artistas han estado bastante silenciados y no han cumplido en su mayoría con esa crítica política y esa crítica social que tradicionalmente deberían tener, últimamente sí que se están activando, a pesar de los problemas económicos, esa nueva forma de hacer cultura, ¿no? Hombre, siempre cuando te prohíben algo, ¿no? Cuando estás en un momento así más de crisis, bueno, de crisis social, pero que te lleva a una crisis personal, tus principales preocupaciones a lo mejor ya no es tanto mi identidad, sino es más mi economía o mi función social en este momento, ¿no? O sea, si el momento social está muy calmado, o sea, si estás a gusto, tus problemas, ¿no? De donde parte tu creación se va a otros ámbitos, ¿no? Lo que está claro es que hay que cumplir con esa filosofía, con esa esencia de la cultura, pero está claro que también hay que comer y que los artistas también tienen que vivir de ello. ¿Cómo se está consiguiendo, cómo se está intentando conseguir eso? Porque bueno, todas estas políticas culturales están teniendo unas consecuencias y unas nuevas búsquedas de modelos de negocio que no sé si estáis encontrando o no. A ver, a la hora de encontrar una forma de realmente vivir de la cultura o vivir del arte es un tema realmente complicado. Nosotros, por ejemplo, funcionamos autofinanciándonos, lo que supone una inversión en el proyecto que estamos haciendo porque nos lo creemos y porque lo queremos hacer. Porque si no encontramos ayudas exteriores, no nos vamos a quedar parados. Tendremos que buscarnos las medidas para poder hacer eso, sea con ayuda, sea sin ayuda. Pero a nivel general, no sé, el panorama artístico, el panorama, o sea, la gente que está dentro de eso se mueve, por ejemplo, lo que son los artistas en sí, se mueve más por un sistema de becas, premios y residencia que por tener un sueldo estable o lo que te limita mucho, ¿no? Porque tú realmente no sabes si vas, o sea, estás produciendo, estás invirtiendo un dinero en producir una obra que luego vas a tener que mover, lo que supone también un trabajo de muchas horas y
y de mucha inversión y de tal, que no sabes si realmente después te va a llegar a ser remunerado o no. Vosotros nacéis en la facultad, pero luego decidís salir y decidís buscar espacios públicos, nace con una concepción de servicio público también, para poder crear eventos culturales, microfestivales en la calle, en espacios que normalmente no están concebidos como para explotación cultural. Es el caso del festival que hicisteis en el Mercado de la Cebada, otros que habéis intentado hacer. Me gustaría saber cuál es el proceso que hay que seguir para aprovechar la ciudad, aprovechar esos espacios y qué feedback y qué reacción tenéis por parte de las administraciones públicas. Cuando estuvimos buscando diferentes espacios nos dimos cuenta de que, claro, para poder hacer cualquier actividad en un espacio público tienes que tener un permiso del ayuntamiento. Los espacios que te permiten, o sea, los espacios están súper restringidos. Madrid-Río tiene un área muy concreta y tal, y tienes que pasar por un proceso de que ellos entiendan tu proyecto, te permitan hacerlo, que no tengas ningún coste, etcétera, etcétera, porque obviamente financiártelo no te lo van a financiar. Es más, te van a pedir dinero por utilizar ese espacio normalmente. Dices que en el ayuntamiento tienen que entender el proyecto que les estáis presentando. ¿Qué puntos se valoran para entender eso? No sé, yo es que, bueno, yo considero que hay muy poca educación plástica y visual en España. De hecho, uno de los recortes, de los primeros cambios en educación que hicieron cuando entró el nuevo gobierno fue recortar plástica y música de los colegios, las horas lectivas. Claro, una persona que está en una administración que seguramente ha tenido un camino bastante lineal, que ha terminado su carrera, se ha puesto a hacer unas oposiciones y se ha metido en una administración, porque lo que quiere tener es un trabajo estable y lo más seguro, que puede ser que tenga inquietudes culturales, pero no ha tenido una educación cultural, es muy difícil comprender este tipo de proyectos, ¿sabes? O sea que hay un problema que es el tema educativo, pero esto no está directamente relacionado con lo que me contabas al principio de acallar esas voces y esa forma de expresión que en un principio debería cumplir la... Hombre, yo creo que está todo totalmente relacionado. Cuando están cortando por esa rama es porque realmente no les interesa que eso salga. Ya te digo que no sé si es más, si ellos lo interpretan más desde un plano económico, no nos interesa, no vaya a producir economía, o desde un plano de pensamiento, ¿no? Y de ideología. Como consecuencia de todas estas cosas, me hablabas de que vosotros teníais que autogestionaros. Me gustaría que me ampliaras un poco más esa información, cómo os estáis subvencionando, dónde podéis encontrar ayuda, si es que las hay, en fin, cómo los artistas independientes o los artistas que trabajan en la calle pueden encontrar un método para vivir de esto. No sé si existe un método para vivir de esto. No sé, la mayoría de la gente opta por eso, por el sistema de becas, residencias y premios, pero como ya te digo, claro, para una persona normal no tienes un sueldo, no tienes una vida estable, no eres capaz de decir, bueno, yo quiero evolucionar mi vida hacia este camino, porque no sabes lo que te va a pasar, es una sensación totalmente de eso, de fragilidad, ¿no? No sabes en qué momento vas a obtener premios, en qué momento vas a obtener residencia, por mucho que trabajes. Y no son accesibles además para todo el mundo. Y no son accesibles para todo el mundo y normalmente miran mucho el currículum que venga detrás, cuántos premios has ganado, qué nombre tienes y si el que yo a ti te dé ese premio me va a hacer después rentable para que mi nombre crezca, ¿sabes? En plan a nivel de economía de prestigio o... Claro, pero si no puedes arrancar, ¿cómo vas a acumular esa experiencia, no? Claro, eso es un poco la lucha de todos, de intentar entrar dentro luego de lo que es el sistema del arte y el mercado del arte, que claro, que yo... Por ejemplo, no todo el mundo tampoco está a favor con las imposiciones del mercado, ¿no? Porque claro, si tú estás haciendo una obra, pero esa obra o ese tipo de técnica en ese momento no está de moda, por decirlo de alguna forma, no te la va a comprar, entre comillas, nadie, o sea, no te la va a exponer nadie. Por último, Madrid es una de las ciudades obviamente con más oferta y con más demanda cultural del país. Entonces me gustaría saber si realmente el modelo de ciudad que nos han impuesto ahora o que tenemos ahora cumple realmente con esas expectativas de la ciudadanía, con esas necesidades culturales que tenemos la gente joven en Madrid. Hombre, depende, hay un montón de propuestas, pero eso más a nivel independiente, de pequeños bares que se hacen también galerías, de pequeñas propuestas pues dentro de centros culturales o espacios culturales que alternan, pues yo qué sé, la venta de bebidas con eventos y más o menos se pueden ir financiando.
Y luego la parte más institucional, pero claro, cuando ves que, por ejemplo, te van subiendo el precio de las entradas a los museos, ¿sabes? O te van limitando, claro, ese acceso a la cultura te lo están limitando. Es quizá entonces un poco elitista la política cultural en esta ciudad. Hombre, a nivel de un plan institucional, desde luego, o sea, desde luego que sí, ¿no? Porque, claro, al final quien está potenciando así cosas más incipientes, que son Tabacalera y Matadero quizás, ¿no? Las dos grandes tal, están vinculados al ayuntamiento directamente. Y eso tiene sus limitaciones también. Listo, bueno, ¿y cuáles son los caminos a seguir ahora? Por lo menos desde Espacio Pool. Bueno, desde Espacio Pool es echarle ganas, y yo creo que desde cualquier asociación cultural y desde cualquier colectivo así que esté comenzando es ponerle ganas. Es un trabajo muy difícil porque obviamente no ves ninguna remuneración por él, y son muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de reuniones, de tal, que luego sí que tienen su recompensa, pero no es una recompensa económica en ningún modo, todo lo contrario, o sea, a nivel económico normalmente pierdes dinero con este tipo de proyectos.